Muy buenas noches. Vamos a hablar hoy acerca de la importancia de la mediación del profesor, de la pedagogía y de la innovación en el proceso de aprendizaje. Esto forma parte de una asignatura llamada Pedagogía de la Especialización en Innovación Pedagógica de la Universidad del Rosario. Mi nombre es Janet Oces Barrera. Yo seleccioné unos temas que me parecieron supremamente importantes, que tienen que ver con el proceso de aprendizaje, con el concepto de pedagogía, los componentes de la pedagogía, teorías pedagógicas y modelos pedagógicos que influyen en todo ese proceso. En primer lugar, hablamos de proceso de aprendizaje como un conjunto de actividades que hacen que las personas aprendamos, en ocasiones intencionalmente y en otras ocasiones sin tener el objetivo de aprender, pero que se da en diferentes contextos. Puede ser en la educación formal o puede ser en las experiencias que día tras día estamos viviendo. En el proceso de aprendizaje hay etapas. Por ser proceso, eso significa que hay etapas, ¿cierto? Entonces, lo primero es la percepción que se da cuando nosotros recibimos y asimilamos todo a partir de los sentidos. Después de que recibamos la información con los sentidos, entonces la procesamos y la entendemos. La siguiente etapa corresponde a la retención, que habla de el almacenamiento de esa información en la memoria a largo plazo, que constituye en sí mismo el aprendizaje. Ya con eso que nosotros tenemos en la memoria a largo plazo, podemos aplicarla, es decir, saber que tenemos unos conocimientos y que los ponemos en práctica en un momento dado. Y por último, tenemos la evaluación, es decir, saber si eso que sabemos nos sirve, para qué nos sirve y por qué es importante. El aprendizaje tiene que ver con muchas cosas. Aprendemos cuando algo nos interesa, aprendemos cuando nosotros sabemos algunas cosas que facilitan lo que va a llegar o la información que nos va a llegar. Aprendemos a través de las características que tenemos, porque no todos aprendemos lo mismo. Entonces, algunos aprendemos más fácilmente unas cosas que otras y eso forma parte de las diferencias individuales. Vamos a ver ahora lo que es la pedagogía, que tiene mucha relación en esto del aprendizaje, ¿no? La pedagogía es una disciplina supremamente importante en este proceso y tiene que ver con ese conjunto de métodos, de técnicas que se utilizan o que utilizamos los maestros para poder orientar el desarrollo integral de los estudiantes. Tiene que ver no solo con la teoría, sino también con la práctica, es decir, que el estudiante aprende algo y eso, ¿para qué le sirve? Ahí tenemos nosotros la pedagogía y cuando la aplicamos correctamente logramos que efectivamente el aprendizaje sea real. Hay unos objetivos muy importantes de la pedagogía que forman parte de ese proceso de aprendizaje. Promover el aprendizaje efectivo, es decir, que tenemos que buscar todo lo que nos sirva para que el estudiante pueda aprender efectivamente los conocimientos que requiere. El desarrollo integral, es decir, que debe desarrollarse como persona, debe desarrollarse desde la parte intelectual, desde la parte emocional y también desde la parte física. La inclusión y la equidad, es decir, que la pedagogía tiene que trabajar porque todas las personas puedan aprender sin ningún tipo de sesgo. La innovación educativa, es decir, que la pedagogía debe aplicar procesos innovadores para que se consiga el aprendizaje.
y debe trabajar por formar buenos ciudadanos, porque nosotros somos seres sociales y definitivamente necesitamos que la convivencia sea mucho mejor cada día. Hay conceptos claves en la pedagogía. Tenemos la educación, la didáctica, el currículo y la evaluación, que son supremamente importantes. La educación, que puede ser formal, la que se realiza en las aulas, la informal, la que aprendemos sin tener el objetivo de aprender, y también tenemos dentro de esta informal la que forma a las personas para el trabajo, es decir, que les enseña un oficio. Dentro de la didáctica tenemos todas las técnicas y estrategias para que nosotros podamos lograr que el aprendizaje se dé. El currículo tiene que ver con contenidos, con métodos, con evaluaciones, con actividades, con toda la realidad que se desarrollan en un entorno. Y la evaluación es revisar si esa información que se dio al estudiante fue efectiva, si se aprendió y si realmente le sirve, ¿no? Entonces, debe hacerse permanentemente y al final, digamos, como un compendio para revisar si efectivamente el aprendizaje se adquirió. Hay dentro de todo este campo del aprendizaje y de la pedagogía, hay teorías pedagógicas que se han ido desarrollando a través del tiempo. Tenemos el conductismo, que tiene mucha relación con la educación tradicional, es decir, que se daba como el aprendizaje se conseguía a través de dar castigos y de dar refuerzos o premios, ¿no? Entonces, está muy relacionado con la manera de trabajar en la educación tradicional. El cognitivismo, que desarrolla más que todo la parte intelectual, la parte cerebral, la parte del desarrollo del conocimiento. El constructivismo, que habla de que el conocimiento se construye desde el estudiante, no que el docente le entrega el conocimiento, sino el estudiante es el que lo adquiere, obviamente con la guía del docente. El aprendizaje social tiene que ver mucho con la repetición de modelos, con la modelación. Entonces, el objetivo es que el estudiante aprenda a través de esos ejemplos. La teoría humanista habla mucho del desarrollo del ser humano desde la parte de las emociones, y la teoría del aprendizaje experiencial habla de la participación de los estudiantes en las experiencias para, a partir de experiencias, lograr el aprendizaje. En la teoría de la educación crítica tenemos nosotros un exponente, un representante, que fue Paulo Freire, y dice que la educación debe ser un proceso liberador a través del cual se promueve el diálogo y el encuentro con el otro. O sea, es muy importante el trabajo social. En la teoría del conectismo, que la tenemos ahora, que estamos en la era digital, se habla del uso de esas tecnologías para lograr el aprendizaje. En los modelos pedagógicos, el modelo pedagógico es súper importante porque es la estructura a través de la cual se tienen, se escogen, se mantienen unas teorías pedagógicas, tienen unas estrategias pedagógicas, unos métodos, unas competencias que se deben desarrollar y que están muy relacionadas con el contexto. Hay unas características súper importantes que tienen que ver con la teoría, con los objetivos, con los métodos, con los papeles del docente y del estudiante y con el contexto de aprendizaje que forman parte del modelo pedagógico. Por eso el modelo pedagógico, determinado modelo, puede funcionar con una institución y no con otra, debido a que el contexto es supremamente importante. Y modelos
pedagógicos hay muchos, el modelo tradicional, del que ya hablábamos relacionado con la teoría del conductismo, el modelo constructivista, que ya tenemos en la teoría el trabajo, el papel, el modelo humanista, el modelo crítico, el modelo tecnológico, y si ustedes observan los modelos están muy relacionados con el desarrollo de la humanidad. ¿Por qué son importantes? Porque son guía para la práctica educativa, mejoran la calidad educativa, permiten la adaptación del docente y permiten la aplicación de innovaciones. Acá hay algunas referencias bibliográficas que ustedes pueden consultar si les interesa conocer mucho más de estos temas. Muchas gracias.